Querido Rashabot, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? Buenos días al auditorio. Y sí, la verdad es que en medio de esta explosión de COVID, esta explosión de Omicron, pues uno pensaría que todo tendría que estar ubicado en esta necesidad de encontrarle una salida a esta pues crisis que de una manera muy clara está afectando pues prácticamente a toda la población en el país y que tendríamos que encontrar ahí un mecanismo, digamos, de unidad nacional. Sería el momento de dejar atrás un montón de cosas que pues están generando choques, confrontaciones y encontrar salidas comunes, pero no hay forma en este país de que esto suceda, no hay forma en esta administración para encontrar puntos de contacto. Y precisamente el tema de la reforma eléctrica que siguen manejando como un eje conductor que va en línea también con la propia revocación de mandato, es lo que ahora está generando tensión, no solamente, por supuesto, en oposiciones, no solamente en un partido revolucionario institucional que sigue jugando a tener un pie en la oposición y otro dentro del gobierno y que no sabemos bien a bien en dónde va a terminar esto a partir además del proceso, los procesos electorales estatales que se desarrollarán durante todo este año, en donde por un lado pues parecería que el PRI juega, o por lo menos un cacho del PRI juega con Morena y el otro juega con la oposición. Pero el tema de reforma eléctrica sí es vital porque define el rumbo del país para los próximos años. Eh, Aceptar una reforma eléctrica en las condiciones o aprobar una reforma eléctrica en las condiciones en las que hoy se está planteando por parte del gobierno es prácticamente definir el rumbo del país, no solamente para los próximos 2 años y medio de gobierno, sino en general para lo que podríamos llamar la orientación económica de la nación para las próximas décadas, o por lo menos hacer mucho más difícil determinado tipo de rectificación para los que finalmente lleguen al poder en el 2024. Y esto es fundamental. Cuando uno ve las reacciones ante la venta de Banamex, que puede tener, es cierto, sin duda alguna, tiene una explicación en la estrategia local de Citibanamex o en la estrategia no solo local, sino también internacional de pues dejar algunas partes, quedarse con otras, vender otra. Tiene también, por supuesto, también el ingrediente de entender que el mercado mexicano, para como está en este momento, pues lo obliga finalmente a hacer chiquita, a cubrirse en términos de la posibilidad de seguir creciendo en el país, a encontrar los nichos en donde pues puede ser rentable y en donde no, pues finalmente, o en donde es menos rentable, finalmente irse alejando de él. Y reforma eléctrica será prácticamente el estallido de este tipo de consideraciones que empresas podrían llegar a tomar, que bancos podrían llegar a tomar bajo el principio de que no hay punto de retorno. Esto es algo, Luis, que también dentro del propio Morena se está considerando, por lo menos frente a un Ricardo Monreal que ya lo hizo explícito en su entrevista a Roberto Samarripa en Reforma, pero que además le queda claro a un sinnúmero de políticos dentro de la sucesión presidencial, en el sentido de que si estos grupos radicales, si estos grupos que tratan de profundizar desde la perspectiva que el presidente ha planteado de correrse hacia la izquierda, así lo denominan, finalmente triunfa, si hay capacidad de aprobar la reforma eléctrica en los términos en la que está, finalmente esta ruptura se dará porque le dará poder precisamente a esa fracción, la más digamos, fuerte en cuestión del retorno al nacionalismo revolucionario. No quiero llamarla de izquierda o de extrema izquierda porque no me suena que se trate si de un planteamiento de redistribución de ingreso con una capacidad enorme de acción.
Me parece más este intento de retornar al PRI de los 50 y de los 60, y que en ese sentido el choque sería muy claro, sería el choque en donde aquellos que no son considerados como parte o que no se alinean, se disciplinan a esta figura, pues tendrían que salir del propio partido, y ahí están las figuras de Monreal y del propio Marcelo Ebrard. Algo en donde será, creo, el punto de quiebre, el punto de ruptura y de definición, no solo de Morena, no solo de cada uno de estos políticos que mencioné, sino también, Luis, y lo más importante, de un país que estará en condiciones de entender quiénes están a favor de continuar con medidas de esta naturaleza que tratan de restaurar un pasado glorioso que nunca existió, y aquellos otros que saben bien que hacerlo pues tendrá consecuencias muy, muy difíciles de aceptar. No quiero decir catastróficas, pero que por lo pronto sí pondrán a México en una línea totalmente de confrontación con los Estados Unidos y de retorno histórico hacia un país que no tiene capacidad ya de insertarse en la economía mundial. Ese y de ese tamaño es el tema de la propia reforma o contrarreforma eléctrica, que sería el punto de ruptura con una buena parte de la clase política mexicana y también con los Estados Unidos por las implicaciones dentro del TEMEC, que como ya dices tú, pues tiene ahí una enorme cantidad ya de cuestionamientos por parte de empresarios fundamentalmente norteamericanos, también por supuesto senadores y representantes de la clase política de la Unión Americana, a partir de lo que consideran modelos proteccionistas que se están aplicando en nuestro país, como se hacían dentro de la propia administración de Trump en su momento. Este es el juego, Luis, Claro. con eso estamos jugando. Querido Ezra, siempre un gusto poderte escuchar. Te seguimos en @zshabot. Mil gracias, Ezra. Gracias, buen día, Luis.